Andrés había recogido cientos de pasajeras en su taxi, pero ninguna había gritado su nombre con esa mezcla de dolor y reconocimiento. Las siguientes palabras de ella destruyeron su vida en un instante. El bebé es tuyo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, la lluvia golpeaba el parabrisas con una furia que parecía personal. Andrés Molina ajustó el retrovisor de su Toyota Corolla del 2012 y suspiró, observando las calles vacías de la ciudad a las 3 de la madrugada. Había sido otra noche lenta, apenas 3 carreras en 7 horas. Las cuentas del mes lo perseguían como fantasmas. El alquiler, la universidad de su hermana menor, los medicamentos de su padre. Cada número era un recordatorio de que no podía darse el lujo de volver a casa con el tanque vacío y los bolsillos igual de vacíos. Su teléfono iluminó el interior oscuro del auto. Una notificación de la aplicación de viajes compartidos parpadeó en la pantalla. Solicitud de viaje. Recoger en Avenida Libertador, número 843. Destino: Hospital San Rafael. 5 estrellas. Cliente frecuente. Aceptó sin pensarlo 2 veces. Un viaje al hospital significaba urgencia, y la urgencia significaba que probablemente no habría discusiones sobre el precio o quejas sobre la ruta. Arrancó el motor y giró hacia la avenida, las llantas salpicando charcos que reflejaban las luces de neón de los pocos comercios que permanecían abiertos. La dirección lo llevó a un edificio de departamentos de clase media, uno de esos complejos que habían sido elegantes en los años 90, pero que ahora mostraban las grietas del tiempo y el abandono. Estacionó frente a la entrada, dejando las luces intermitentes encendidas. A través del cristal empañado de la puerta principal, vio una figura moviéndose con dificultad. Era una mujer, claramente embarazada, sosteniéndose el vientre con una mano mientras la otra se aferraba a la pared. Andrés salió del auto de un salto, sin importarle la lluvia que lo empapó en segundos. Corrió hacia la puerta y la abrió justo cuando ella llegaba. «Señora, la ayudo», dijo, extendiendo el brazo para sostenerla. Ella levantó la mirada. Y en ese instante, el mundo de Andrés se detuvo. El rostro de la mujer estaba pálido, cubierto de sudor, a pesar del frío de la noche. Sus ojos oscuros estaban nublados por el dolor, pero había algo en ellos, algo que hizo que su corazón diera un vuelco violento. Era como ver un fantasma, un recuerdo que había tratado de enterrar durante 9 meses. Las contracciones, jadeó ella, aferrándose a su brazo con una fuerza sorprendente. Vienen cada 5 minutos. Necesito llegar al hospital ya. Tranquila, la tengo, respondió él con voz automática, su mente todavía intentando procesar lo que sus ojos le decían. La guió hacia el auto, abriéndole la puerta trasera. Ella se dejó caer en el asiento con un gemido ahogado, su respiración entrecortada y laboriosa. Andrés cerró la puerta y corrió de vuelta al asiento del conductor, las manos temblándole mientras encendía el motor. No podía ser ella, no podía ser. El universo no era tan cruel. Pero mientras ajustaba el espejo para ver a su pasajera, su reflejo confirmó lo que su corazón ya sabía. Era Valeria Ruiz, la mujer que había conocido en la peor noche de su vida, la mujer con la que había compartido confesiones en la oscuridad de un bar casi vacío, la mujer que había desaparecido al amanecer sin dejar rastro, llevándose consigo un pedazo de él que nunca recuperó. Mientras aceleraba por las calles mojadas, los recuerdos lo golpearon con la fuerza de un tsunami. Había sido en marzo, una noche en la que el peso del mundo se había vuelto insoportable. Su padre acababa de recibir el diagnóstico: cáncer de páncreas, etapa 4. Los doctores habían sido educados, pero claro, meses
no años. Andrés había caminado por la ciudad como un zombi, incapaz de procesar la noticia, incapaz de volver a casa y enfrentar los ojos de su hermana menor, que dependía de él para todo. Había terminado en un bar de mala muerte en el centro, un lugar oscuro que olía a cerveza derramada y sueños rotos. Se había sentado en la barra, pidiendo whisky tras whisky, tratando de ahogar el dolor que le desgarraba el pecho. Y entonces ella había aparecido. Valeria se había sentado a 2 taburetes de distancia, su vestido negro elegante completamente fuera de lugar en ese antro. Su rostro había sido una máscara de maquillaje perfecto que no lograba ocultar las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Habían intercambiado miradas, reconociendo en el otro el mismo dolor crudo y desesperado. No sabía quién había hablado primero, pero de alguna manera habían terminado sentados juntos, compartiendo sus historias como 2 náufragos, aferrándose a la misma tabla. Ella le había contado sobre su compromiso roto, sobre cómo había descubierto esa misma tarde que su prometido, el hombre con el que planeaba casarse en 2 semanas, la había estado engañando durante 1 año con su mejor amiga. Había encontrado los mensajes por accidente, evidencia digital de una traición que la había destrozado. Andrés le había contado sobre su padre, sobre el peso asfixiante de ser el sostén de una familia que dependía de él, sobre el miedo paralizante de no ser suficiente. Habían bebido, habían llorado, y en algún momento de la madrugada, cuando el dolor se había vuelto demasiado y la soledad había sido insoportable, habían buscado consuelo el uno en el otro. No había sido romance, había sido supervivencia. 2 almas rotas tratando de sentir algo, lo que fuera, que no fuera dolor. Habían terminado en un hotel barato cerca del bar, un lugar de paredes delgadas y sábanas ásperas. Habían hecho el amor con desesperación, aferrándose el uno al otro como si fueran los últimos 2 seres humanos en la tierra. Y después, en la oscuridad, ella se había acurrucado contra su pecho y había susurrado: «Gracias por hacerme sentir menos sola esta noche». Al amanecer, ella se había ido, sin despedidas, sin números de teléfono, sin promesas. Andrés había despertado en una cama vacía, con el olor de su perfume todavía impregnado en las almohadas y un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con la resaca. Nunca había sabido su apellido, nunca había podido encontrarla. Y ahora, 9 meses después, ella estaba en el asiento trasero de su auto, a punto de dar a luz. Un gemido agudo lo sacó de sus recuerdos. Se dio cuenta de que su velocidad había disminuido mientras su mente vagaba y pisó el acelerador con más fuerza. Hospital San Rafael, repitió mentalmente. 15 minutos. Podía llegar en 15 minutos. Resistí, señora, dijo, tratando de mantener la voz firme. Ya casi llegamos. Otro gemido, este más fuerte, más desesperado. El sonido se convirtió en un grito ahogado, y entonces escuchó las palabras que cambiaron todo. «Andrés», gritó ella, su voz desgarrada por el dolor y algo más. Algo que sonaba peligrosamente cercano al pánico. «Por favor, Andrés, no puedo hacerlo sola otra vez». Sus manos se congelaron en el volante. El auto se deslizó ligeramente sobre el asfalto mojado antes de que recuperara el control. Ella había dicho su nombre. Ella sabía quién era. Giró la cabeza bruscamente, sus ojos encontrándose con los de ella en el espejo retrovisor. «Valeria», susurró, la palabra un fantasma en sus labios. Su rostro se contrajo en otra contracción, pero incluso a través del dolor, sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad que lo atravesó. «Lo siento», sollozó ella. «Lo siento mucho. Debí decírtelo, debí buscarte». Pero tenía miedo, estaba asustada y ahora él está aquí y tú. El auto dio un bandazo cuando Andrés procesó sus palabras. Él, el bebé era un él, y ella estaba diciendo, ella estaba implicando. «No», murmuró, su mente rechazando la posibilidad incluso mientras su corazón la aceptaba. «No puede ser, es tuyo», gritó ella, las palabras saliendo entre jadeos y lágrimas. «El bebé es tuyo, Andrés, 9 meses. Esa noche en el bar, fui al hotel contigo y después descubrí que estaba embarazada y no sabía cómo encontrarte.
No sabía ni tu apellido y pensé que sería mejor criarlo sola porque tú tenías tus propios problemas y yo, otra contracción la interrumpió, más fuerte esta vez, y Valeria se arqueó en el asiento trasero, su grito llenando el auto. El mundo de Andrés se redujo a ese momento, a ese auto que volaba por calles desiertas bajo la lluvia, a la mujer que gritaba su nombre en el asiento trasero, a la verdad imposible que acababa de destrozar todo lo que creía saber sobre su vida. El semáforo en rojo brillaba como una advertencia sangrienta en medio de la noche lluviosa. Andrés lo atravesó sin siquiera disminuir la velocidad, sus ojos fijos en el camino adelante, su mente un caos de emociones contradictorias. Padre, iba a ser padre, ya era padre. El concepto era demasiado enorme, demasiado imposible de procesar, mientras las llantas de su auto devoraban el asfalto mojado. Valeria jadeaba en el asiento trasero, sus gemidos ahora entrecortados por sollozos que partían el alma. No solo estaba luchando con las contracciones, estaba luchando con 9 meses de secretos, de culpa, de decisiones imposibles que había tomado sola. Andrés, por favor, suplicó ella entre respiraciones agitadas. Di algo, dime que me odias, que soy una cobarde, que arruiné todo, pero por favor, di algo. Él no podía, las palabras estaban atrapadas en su garganta. Un nudo de furia, miedo, asombro y algo peligrosamente cercano a la alegría. Su hijo, tenía un hijo que estaba a punto de nacer en cualquier momento. En medio de una tormenta, mientras él conducía como un hombre poseído hacia un hospital que de repente parecía estar a millones de kilómetros de distancia. El velocímetro marcaba 90 kilómetros por hora en una zona de 50. No le importaba. Si la policía lo detenía, sería una escolta al hospital. Si chocaba, bueno, al menos ya estarían cerca del lugar donde podían recibir ayuda médica. Su mente, entrenada por años de manejar en esta ciudad caótica, operaba en piloto automático, tomando atajos que conocía de memoria, esquivando calles inundadas, anticipando cada curva. ¿Cuánto sabías?, logró decir finalmente su voz ronca. ¿Cuánto tiempo lo supiste? 6 semanas después, respondió ella, su voz temblorosa. 6 semanas después de esa noche, fui al médico porque me sentía enferma todo el tiempo y pensé que era depresión, que mi cuerpo estaba reaccionando al estrés de la ruptura. Pero era él, era nuestro bebé. Otra contracción la golpeó y Valeria gritó, un sonido primitivo y desgarrador que hizo que algo dentro de Andrés se partiera en dos. Instintivamente, extendió su mano derecha hacia atrás sin apartar los ojos del camino. Ella la tomó, sus dedos apretando los suyos con una fuerza desesperada. «Respira», le dijo, su voz automáticamente adoptando un tono calmado que no sentía, como te enseñaron en las clases. Respiraciones cortas. Cuenta hasta 10. No fui a clases, confesó ella entre jadeos. No tenía a nadie que fuera conmigo. Mi familia me dio la espalda cuando me embaracé. Dijeron que era una vergüenza, que primero arruiné mi compromiso y luego aparecí embarazada de un desconocido. Mi madre no me ha hablado en 7 meses. El peso de esas palabras cayó sobre Andrés como una tonelada de ladrillos. Ella había estado sola, completamente sola. Mientras él había continuado con su vida, trabajando doble turno para pagar las facturas médicas de su padre, lidiando con el dolor y el cansancio, ella había estado cargando una vida dentro de ella. Su vida, su hijo, sin apoyo, sin familia, sin nadie. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó, y ahora había un dejo de dolor en su voz. Podría haber estado ahí. Debí haber estado ahí. ¿Cómo?, gritó ella, su voz quebrándose. ¿Cómo iba a encontrarte, Andrés? No sé tu apellido, no tenía tu número, solo sabía tu nombre de pila y que tenías un padre enfermo y una hermana en la universidad. Gasté todos mis ahorros contratando a un investigador privado. Le di toda la información que tenía. Me dijo que había al menos 700 Andrés en esta ciudad que encajaban con ese perfil. 700. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, mezclándose con el sudor. Intenté encontrarte en redes sociales. Busqué en cada grupo de conductores de la ciudad. Publiqué en foros preguntando si alguien conocía a un Andrés que manejara de noche. Nada. Era
como si te hubieras desvanecido, y luego el bebé empezó a crecer y tuve que tomar decisiones. Tuve que seguir adelante. El hospital apareció finalmente en el horizonte. Un edificio de concreto de 6 pisos, con luces brillantes que prometían seguridad y ayuda profesional. Andrés giró bruscamente hacia la entrada de emergencias, las llantas chillando contra el pavimento mojado. «Ya llegamos», anunció su voz tensa. «Aguanta, Valeria. Ya casi termina». Pero cuando detuvo el auto frente a las puertas automáticas de emergencias, Valeria soltó un grito que heló su sangre. «No puedo esperar», sollozó. «Andrés, no puedo. Él está viniendo ahora». Andrés saltó del auto, corriendo hacia las puertas que se abrieron con un silbido neumático. El área de recepción de emergencias estaba extrañamente tranquila, solo una enfermera en el mostrador revisando papeles. «Necesito ayuda», gritó. «Hay una mujer en trabajo de parto en mi auto. El bebé está viniendo ahora». La enfermera, una mujer de unos 50 años con el cabello gris recogido en un moño apretado, se movió con eficiencia practicada. Presionó un botón en su radio y habló con voz clara y autoritaria. «Código rosa en la entrada de emergencias. Necesito una camilla y un equipo de obstetricia inmediatamente». Mientras hablaba, ya estaba moviéndose hacia la puerta, con Andrés pisándole los talones. Cuando llegaron al auto, encontraron a Valeria recostada completamente en el asiento trasero, sus rodillas levantadas, su rostro contorsionado en agonía. «El bebé viene», jadeó. «Puedo sentirlo, no puedo detenerlo». La enfermera abrió la puerta trasera y evaluó la situación con un vistazo experto. «Está coronando», dijo, su voz manteniéndose calmada. «No vamos a llegar a una sala de parto. Esto va a pasar aquí». Giró hacia Andrés. «Necesito que me ayudes. Entra por el otro lado y sosténla. Mantén su cabeza elevada». Andrés, que había enfrentado todo tipo de situaciones estresantes en sus años como conductor, desde accidentes hasta asaltos, sintió que sus piernas flaqueaban. Pero la mirada en los ojos de Valeria, esa mezcla de terror y súplica silenciosa, lo impulsó a moverse. Corrió al otro lado del auto, abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero, levantando la cabeza de Valeria y colocándola sobre su regazo. Sus manos encontraron las de ella automáticamente. «Estoy aquí», susurró, su voz quebrándose. «Estoy aquí contigo, no estás sola». Ella lo miró, sus ojos nublados por el dolor, pero también brillantes con algo más. «Perdón», susurró. «Perdóname por no encontrarte antes, por robarte estos 9 meses». Más personal médico llegó entonces, apareciendo como por arte de magia con una camilla, mantas, equipo médico. Pero era demasiado tarde para mover a Valeria. El doctor, un hombre joven con barba incipiente y ojos cansados, tomó posición junto a la enfermera. «Está bien, señora», dijo, su voz profesionalmente calmada. «En la próxima contracción necesito que puje con todo lo que tiene». La contracción llegó como una ola gigante. Valeria se arqueó, su grito resonando en la noche lluviosa, sus manos apretando las de Andrés con tanta fuerza que él sintió que sus huesos crujían, pero no se quejó. Solo la sostuvo, susurrando palabras de aliento que ni siquiera sabía que conocía. «Eres fuerte. Puedes hacerlo. Estoy aquí. No estás sola. Te tengo». Los siguientes minutos fueron una eternidad comprimida en segundos. Cada contracción, cada empuje, cada grito. Andrés sentía cada segundo de dolor de Valeria como si fuera propio. Lágrimas que no sabía que estaba derramando corrían por su rostro, cayendo sobre el cabello empapado de sudor de ella. Y entonces, en medio del caos y el dolor y la lluvia que seguía cayendo implacable, escuchó el sonido más hermoso y aterrador de su vida, el llanto de un bebé. «Es un niño», anunció el doctor, levantando un pequeño bulto cubierto de fluidos, retorciéndose y llorando con pulmones sorprendentemente poderosos. «Un niño sano y fuerte». La enfermera envolvió al bebé rápidamente en una manta térmica y después de pinzar y cortar el cordón umbilical, lo colocó sobre el pecho de Valeria. Ella sollozó, sus brazos envolviéndose instintivamente alrededor del pequeño ser que había cargado durante 9 meses. «Hola, pequeño»,
susurró, su voz quebrada por la emoción. Finalmente te conozco. Andrés miraba fijamente al bebé, este pequeño humano que había llegado al mundo en el asiento trasero de su auto destartalado. Tenía una mata de cabello negro, la cara arrugada y roja de tanto llorar, y los puños más pequeños que Andrés había visto jamás, agitándose en el aire. Su hijo, Valeria, giró la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Andrés. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó suavemente. Con manos temblorosas, Andrés extendió los brazos. La enfermera le ayudó a posicionar al bebé correctamente, colocando el pequeño bulto cálido contra su pecho. El bebé dejó de llorar casi inmediatamente, como si reconociera algo familiar en el ritmo del corazón de Andrés. En ese momento, bajo la luz fluorescente de la entrada de emergencias, con la lluvia tamboreando en el techo del auto, Andrés Molina sintió que su vida se partía en dos. Había un antes y un después. Antes de este momento, había sido un hombre a la deriva, sobreviviendo pero no viviendo. Después de este momento, era padre, y eso cambiaba absolutamente todo. La habitación del hospital olía a desinfectante y a nuevos comienzos. Valeria estaba recostada en la cama ajustable, su rostro todavía pálido, pero con un brillo de alivio que no había estado ahí antes. El bebé, ahora limpio, pesado, medido y declarado perfectamente sano, dormía en una cunita transparente junto a su cama. 3 kilos 200 gramos de milagro, envuelto en una manta de franela azul con patitos amarillos. Andrés no se había movido de la silla de plástico duro junto a la ventana en las últimas 2 horas. Había observado cada movimiento del personal médico con una intensidad casi obsesiva, como si al parpadear pudiera perderse algo crucial. Había visto cómo bañaban a su hijo, cómo le ponían su primera inyección, cómo le colocaban una pequeña pulsera de identificación en su muñeca diminuta. Su hijo todavía no podía procesar esas palabras. El doctor de guardia, el mismo hombre de barba incipiente que había ayudado en el parto, entró en la habitación con una carpeta bajo el brazo. Señorita Ruiz, dijo con una sonrisa profesional, todo está en orden. Usted y el bebé están estables. Vamos a mantenerla en observación por 24 horas. Protocolo estándar para partos de emergencia, pero no anticipo ninguna complicación. Es usted una mujer muy fuerte. Valeria asintió, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la sábana del hospital. Gracias, doctor. Yo solo. Ella hizo una pausa, mirando hacia Andrés. Solo quiero asegurarme de que él esté bien. El bebé está perfecto, repitió el doctor. Pero hay algo que necesitamos resolver, el papeleo, el certificado de nacimiento. Necesitamos información del padre para los registros. Un silencio tenso llenó la habitación. Valeria miró a Andrés, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. Él se levantó lentamente de la silla, sus piernas rígidas por estar sentado tanto tiempo. Soy yo, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Soy el padre, el doctor parpadeó, sorprendido. Ah, discúlpeme, asumí que, bueno, con las circunstancias. Se aclaró la garganta. Profesional otra vez. Excelente. Entonces necesitaré que ambos firmen algunos formularios. Y supongo que querrán discutir un nombre para el pequeño. Un nombre. Andrés miró al bebé dormido, a este pequeño ser humano que necesitaba una identidad, un lugar en el mundo. Nunca había pensado en nombres de bebé. Nunca había imaginado que necesitaría hacerlo. Valeria habló en voz baja. He estado pensando en Mateo. Significa regalo de Dios. Y ella hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Él realmente lo es mi regalo, nuestro regalo. Andrés sintió algo expandirse en su pecho, algo cálido y aterrador y maravilloso. Mateo, repitió, probando el nombre. Mateo Molina, suena bien. Valeria lo miró con sorpresa. Molina, ese es tu apellido. Después de 9 meses, finalmente sé tu apellido completo. A pesar de la gravedad del momento, Andrés sintió una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Andrés Molina Vargas, 32 años, conductor nocturno y aparentemente padre primerizo. El doctor carraspeó.
claramente incómodo con la intensidad emocional en la habitación. Les daré unos minutos para que lo discutan. Enviaré a la enfermera con los formularios en media hora. Después de que la puerta se cerró detrás de él, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era tenso ni incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que han compartido algo profundo e irrevocable. Andrés se acercó a la cuna, mirando al bebé que dormía con los puños apretados junto a su cara. Mateo, su hijo, tenía sus cejas oscuras. Podía verlo incluso en ese rostro diminuto e hinchado. Y tal vez su nariz también. Esa pequeña nariz respingada. Lo siento, dijo Valeria de repente, su voz quebrándose. Lo siento tanto, Andrés. Sé que no es suficiente. Sé que arruiné todo. Deberías estar furioso conmigo. Deberías odiarme. Él se giró para mirarla, realmente mirarla por primera vez desde que habían llegado al hospital. Valeria se veía pequeña en la cama del hospital, vulnerable de una manera que no había sido incluso durante el trabajo de parto. Sus ojos oscuros estaban llenos de culpa, miedo y una esperanza desesperada. Estoy furioso, admitió él, su honestidad sorprendiéndose a sí mismo. Estoy enojado porque perdí 9 meses. 9 meses de ultrasonidos y patadas en el vientre y preparación. 9 meses de saber que iba a ser padre. Eso me lo robaron. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valeria. Lo sé, y nunca podré devolvértelo. Pero también entiendo, continuó él, moviéndose para sentarse en el borde de su cama. Entiendo por qué no pudiste encontrarme. Entiendo que hiciste lo mejor que pudiste con una situación imposible. Y entiendo que estuviste sola. Y eso me parte el corazón, Valeria. Ella sollozó, cubriendo su rostro con las manos. Tenía tanto miedo de criarlo sola, de no ser suficiente, de que creciera preguntándose por qué su padre no lo quería. Y ahora te encuentro por accidente en la peor noche posible y tú ni siquiera sé si quieres ser parte de esto. Andrés tomó sus manos, apartándolas de su rostro. Mírame, dijo firmemente. Ella obedeció, sus ojos rojos e hinchados. Esa noche en el bar, hace 9 meses, ambos estábamos rotos. Yo acababa de descubrir que mi padre se estaba muriendo. Tú acabas de descubrir que el hombre que amabas te había traicionado. Nos encontramos en el peor momento de nuestras vidas. Así es, susurró ella. Y creamos algo hermoso, continuó él, mirando hacia la cuna. En medio de todo ese dolor y esa oscuridad, creamos vida. Eso tiene que significar algo. Tiene que importar. Entonces, ¿quieres...? Ella hizo una pausa, temerosa de hacer la pregunta. ¿Quieres ser su padre? Quiero conocerlo, respondió Andrés con cuidado, eligiendo sus palabras. Quiero estar ahí para él, pero necesito que seas honesta conmigo, Valeria, completamente honesta. Sobre todo, ella asintió vigorosamente. Lo que sea, pregunta lo que quieras. ¿Por qué estabas sola esta noche?, comenzó él. ¿Dónde está tu familia? ¿Por qué nadie vino contigo al hospital? El rostro de Valeria se endureció, una máscara de dolor deslizándose sobre sus rasgos. Mi familia, repitió amargamente, mi familia es muy tradicional, muy religiosa. Cuando rompí mi compromiso, ya estaban decepcionados. Pero cuando descubrí que estaba embarazada solo 2 meses después, de un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía, fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué dijeron?, preguntó Andrés suavemente. Mi madre me llamó una vergüenza. Dijo que había traído deshonra a la familia. Mi padre simplemente dejó de hablarme, dejó de verme como si ya no existiera. Mi hermana mayor intentó mediar al principio, pero eventualmente también se alejó. La presión familiar fue demasiado. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Me mudé de la casa de mis padres cuando tenía 5 meses de embarazo. Encontré ese pequeño departamento en la Avenida Libertador, el que viste esta noche. Vendí mi auto para pagar el depósito y los primeros meses de alquiler. He estado trabajando desde casa como diseñadora gráfica independiente, tomando cualquier proyecto que pudiera conseguir. ¿Y tus amigos?, preguntó Andrés. Los perdí casi todos cuando terminé mi compromiso, admitió ella. Resultó que muchos de ellos eran más amigos de mi ex que míos. Y los que quedaron, bueno,
Desaparecieron cuando me embaracé. Supongo que una mujer soltera embarazada no encaja muy bien en el círculo social de profesionales jóvenes exitosos. La imagen que Valeria pintaba era devastadora. 9 meses de aislamiento completo, de luchar sola, de prepararse para la maternidad sin una sola persona en quien apoyarse. Andrés pensó en su propia hermana, en cómo ella había estado ahí para él cuando su padre murió hace 3 meses, en cómo su pequeña familia disfuncional al menos se tenía el uno al otro. No voy a dejarte sola otra vez, dijo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera pensar completamente en ellas. No sé exactamente cómo va a funcionar esto. No sé cómo vamos a hacerlo, pero Mateo merece tener a su padre y tú mereces tener apoyo. ¿De verdad?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. «De verdad», confirmó él. «Necesitamos hablar sobre muchas cosas, sobre custodia, sobre dinero, sobre cómo vamos a criarlo, pero esas conversaciones pueden esperar. Por ahora, solo necesito que sepas que no estás sola». El llanto del bebé interrumpió el momento. Un sonido agudo y demandante que llenó la habitación. Valeria se incorporó instintivamente, alcanzando la cuna. «Tiene hambre», dijo, una sonrisa temblorosa cruzando su rostro cansado. «Es hora de su primera comida real». Andrés observó mientras ella levantaba a Mateo con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho. El bebé buscó instintivamente, sus labios formando un pequeño círculo perfecto. Andrés giró la cabeza discretamente, dándole privacidad a Valeria mientras alimentaba al bebé. Se acercó a la ventana, mirando hacia el estacionamiento del hospital, donde su auto todavía estaba estacionado en la zona de emergencias. Probablemente tendría una multa esperándolo, pero en ese momento no le importaba. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Era su hermana, Camila, 17 mensajes sin leer y 5 llamadas perdidas. Con el caos de las últimas horas, había olvidado completamente avisarle que no llegaría a casa. Salió al pasillo para contestar, cerrando la puerta de la habitación suavemente detrás de él. El corredor del hospital estaba vacío, excepto por una enfermera que empujaba un carrito de medicamentos. Marcó el número de Camila. Ella contestó al primer timbre. «¿Dónde diablos estás?», gritó su voz al otro lado de la línea. «Son las 6 de la mañana. Andrés, has estado fuera toda la noche. No contestabas el teléfono. Pensé que te había pasado algo. Pensé que alguien te había asaltado o que habías tenido un accidente y yo...». «Estoy bien», la interrumpió él rápidamente. «Estoy en el Hospital San Rafael». Hay silencio por un momento. La voz de Camila cambió inmediatamente a pánico. «¿Estás herido? ¿Qué pasó? Voy para allá ahora mismo». No estoy herido», dijo Andrés, dándose cuenta de que no había manera fácil de decir esto. «Camila, necesito que te sientes. Tengo algo que decirte y es grande». Ahora estaba asustándola. «Me estás asustando. ¿Qué está pasando?». «Soy padre», soltó las palabras de golpe, como arrancando una curita. «Acabo de tener un hijo, un niño, hace unas horas. Se llama Mateo». El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Andrés podía imaginar la cara de su hermana, sus ojos marrones abiertos de par en par, su boca formando una O perfecta de shock. «Camila», preguntó después de un momento, «¿estás ahí? ¿Qué?». Su voz era apenas un susurro. «¿Qué dijiste?». «Tuve un hijo. Esta noche, en el asiento trasero de mi auto, en la entrada de emergencias. Es una larga historia, pero él está aquí. Está sano. Y yo... no sé cómo explicar esto». Más silencio. Luego Camila habló, su voz temblando entre incredulidad e histeria. «Andrés Molina Vargas, será mejor que me estés haciendo una broma de muy mal gusto, porque si no, voy a necesitar que me expliques cómo es posible que mi hermano, que no ha salido con nadie desde que papá murió, de repente tenga un bebé que apareció de la nada». «Es complicado», comenzó él. «Hay una mujer. La conocí hace 9 meses. Fue solo una noche muy difícil para ambos. Y ella quedó embarazada, pero no podía encontrarme y... ¡oh, Dios mío!». Camila lo interrumpió, su voz subiendo una octava. «Es como una de esas historias de telenovela. Conociste a alguien, tuviste un romance de una noche y ahora hay un bebé. Andrés, ¿cómo es posible que no supieras nada durante 9 meses? No sabía porque ella no pudo encontrarme.
explicó él, sintiendo la necesidad de defender a Valeria. Lo intentó, Camila, realmente lo intentó. Contrató a un investigador privado, pero solo sabía mi nombre de pila, no tenía forma de rastrearme. Un suspiro profundo vino del otro lado. Está bien, procesemos esto. Tienes un hijo, un bebé real. Un ser humano real que respira. Sí, confirmó Andrés, y a pesar de todo, una sonrisa se extendió por su rostro. Un niño hermoso de 3 kilos 200 gramos. Tiene mi nariz y una mata de pelo negro y los pulmones más fuertes que hayas escuchado jamás. ¿Y la madre?, preguntó Camila, su tono volviéndose más cauteloso. ¿Quién es ella? ¿Qué quiere? ¿Cómo sabes que puedes confiar en ella? Su nombre es Valeria Ruiz. Tiene 30 años. Es diseñadora gráfica. Estuvo sola durante todo el embarazo porque su familia la rechazó. Y no quiere nada de mí, Camila. De hecho, ella ni siquiera estaba segura de si debía decirme, fue el destino, el universo, lo que sea que quieras llamarlo, que terminé siendo su conductor esta noche. Camila procesó esta información en silencio. Finalmente habló. Su voz más suave ahora. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Esa era una pregunta más difícil. Andrés se apoyó contra la pared fría del pasillo del hospital, dejando que la pregunta lo golpeara completamente. ¿Cómo se sentía? Estoy aterrorizado, admitió. Estoy absolutamente aterrorizado, Camila. No sé lo primero sobre bebés. No sé cómo cambiar un pañal o preparar un biberón o hacer que deje de llorar. Trabajo turnos de 12 horas conduciendo un auto para apenas pagar nuestras cuentas. ¿Cómo voy a ser padre? ¿Cómo voy a cuidar de un niño cuando apenas puedo cuidar de nosotros? Pero también, continuó, su voz quebrándose, también estoy increíblemente feliz. Cuando lo sostuve, Camila, cuando lo sostuve por primera vez, fue como si algo dentro de mí que había estado dormido durante años de repente despertara. Es mi hijo, es parte de mí, y sé que suena loco después de solo conocerlo por unas horas, pero lo amo tanto que me duele. Escuchó a su hermana sollozar suavemente. Ay, Andrés, eso no es loco, eso es ser padre. Voy para allá ahora mismo. Necesito conocer a mi sobrino. Espera, dijo él rápidamente. Dame unas horas. Valeria acaba de pasar por un parto traumático. Necesita descansar y nosotros necesitamos hablar sobre muchas cosas. Ven esta tarde. Alrededor de las 2. Te enviaré la información de la habitación. Está bien, aceptó Camila. Pero Andrés, una cosa más. Sí, la voz de su hermana se volvió seria. Vas a ser un padre increíble. Lo sé porque has sido un padre para mí desde que mamá nos dejó. Has sacrificado todo por esta familia y ahora tienes tu propia familia. Eso es hermoso. Las lágrimas ardían en los ojos de Andrés. Gracias, hermanita. Te veo en unas horas. Cuando volvió a entrar en la habitación, encontró a Valeria dormida con Mateo acurrucado en sus brazos. El bebé también dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración perfecta. Andrés se acercó silenciosamente, observando la escena. Se veían tan pacíficos, tan perfectos juntos. Una pequeña familia de 2 que de repente se había convertido en 3. Se sentó cuidadosamente en la silla junto a la cama, sin querer molestarlos. Su mente era un torbellino. Necesitaba hacer planes. Necesitaba averiguar cómo equilibrar su trabajo con las responsabilidades de ser padre. Necesitaba hablar con Valeria sobre arreglos de vivienda, sobre apoyo financiero, sobre custodia compartida. Necesitaba aprender todo sobre bebés en tiempo récord. Pero por ahora, en la quietud de la habitación del hospital, con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, se permitió simplemente estar presente. Miró a su hijo, memorizando cada detalle de su pequeño rostro, los labios rosados, las cejas diminutas, los dedos perfectos que se curvaban en pequeños puños. Mateo, su hijo, su responsabilidad, su razón para ser mejor. La enfermera entró silenciosamente, revisando los signos vitales de Valeria sin despertarla. Miró a Andrés con una sonrisa conocedora. «¿Primer hijo?», preguntó en voz baja. Él asintió
incapaz de encontrar palabras. Es aterrador, ¿verdad? Ella continuó mientras ajustaba la bolsa de suero intravenoso. Pero también es lo mejor que te pasará jamás. Confía en mí. He visto miles de nacimientos y siempre puedo distinguir a los buenos padres de los demás. Los buenos padres son los que tienen miedo, porque el miedo significa que entiendes la enormidad de lo que acabas de recibir. Significa que te importa. Andrés la miró, encontrando consuelo en sus palabras. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? No lo sabrás, dijo ella simplemente. Nadie sabe nunca si lo está haciendo bien. Solo haces tu mejor esfuerzo. Amas con todo lo que tienes y esperas que sea suficiente. Usualmente lo es. Ella le dio una palmadita en el hombro antes de salir de la habitación. Andrés se recostó en la silla, exhausto pero incapaz de dormir. Su turno de conductor debería haber terminado hace horas. Probablemente tenía una docena de llamadas perdidas de pasajeros que había aceptado recoger. Su calificación en la aplicación probablemente estaba arruinada. No le importaba. Había cosas más importantes ahora. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de su jefe en la compañía de taxis. ¿Dónde estás? Perdiste 4 carreras esta mañana. Esto afecta tu ranking. Con dedos cansados, Andrés escribió una respuesta simple. Emergencia familiar. Volveré mañana. La respuesta fue inmediata. Más te vale que sea una buena excusa. Andrés miró a Mateo, a este pequeño milagro que había entrado en su vida de la manera más improbable. Luego, escribió de vuelta. Es la mejor excusa del mundo. Acabo de convertirme en padre. Puso el teléfono en silencio y cerró los ojos, permitiéndose finalmente descansar mientras vigilaba a su nueva familia. Andrés despertó con un sobresalto cuando sintió una mano sacudiéndolo suavemente. Abrió los ojos, desorientado por un momento, sin recordar dónde estaba. La habitación del hospital volvió a enfocarse lentamente. Valeria estaba despierta, sentada en la cama con Mateo en sus brazos. La luz de la tarde entraba por la ventana, lo que significaba que había dormido varias horas. «Hay alguien aquí para verte», dijo Valeria suavemente, señalando con la cabeza hacia la puerta. Andrés se enderezó en la silla, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. En el marco de la puerta estaba Camila, sus ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado todo el camino al hospital. En sus manos sostenía un ramo de flores amarillas y un oso de peluche ridículamente grande. «Hola», dijo ella con voz temblorosa, mirando alternativamente a Andrés y a la mujer en la cama. «Camila». Andrés se levantó rápidamente, cruzando la habitación para abrazar a su hermana. Ella se aferró a él con fuerza, el oso de peluche aplastado entre ellos. «Valeria, quiero presentarte a mi hermana, Camila. Camila, ella es Valeria Ruiz». Y ese pequeño bulto en sus brazos es Mateo. Camila se separó de Andrés, limpiándose los ojos rápidamente antes de acercarse a la cama. Su expresión era una mezcla de curiosidad, protección hacia su hermano y algo más suave cuando sus ojos se posaron en el bebé. «Hola», dijo Valeria, su voz un poco nerviosa. «Sé que esto debe ser muy raro para ti». «Más allá de raro», admitió Camila, pero su tono no era hostil. «Anoche mi hermano era solo un conductor soltero sobretrabajado. Esta tarde es padre. Es mucho para procesar». «Lo sé», dijo Valeria. «Créeme, entiendo completamente». Camila miró a Mateo y Andrés vio el momento exacto en que su hermana se derritió. El bebé había abierto los ojos, mirando alrededor con esa expresión de asombro que tienen los recién nacidos. «Puedo». Camila hizo una pausa. «Puedo sostenerlo». «Por favor». Valeria sonrió, moviendo las mantas para preparar al bebé. «Ten cuidado con su cabeza». Con manos temblorosas, Camila recibió al bebé. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas inmediatamente. «Ay, Dios mío», susurró. «Es tan pequeño, es tan perfecto. Se parece a ti, Andrés. Tiene tu nariz. Eso dicen todos», dijo Andrés, sintiendo un extraño orgullo hincharse en su pecho. Camila se movió hacia la silla junto a la ventana, completamente absorta en Mateo. «Hola, pequeño sobrino», murmuró. «Soy tu tía Camila. Voy a malcriarte terriblemente y a enseñarte todas las cosas vergonzosas que tu papá hizo cuando era joven». Valeria rió suavemente.
y Andrés sintió algo de la tensión abandonar sus hombros. Había estado nervioso por este encuentro, sin saber cómo reaccionaría Camila. Su hermana era protectora, a veces en exceso, y tenía todo el derecho de estar enojada o resentida con esta situación que había caído del cielo. Pero viéndola con Mateo, vio solo amor. Entonces, dijo Camila después de un momento, sus ojos todavía en el bebé: necesito que alguien me explique toda esta historia desde el principio, porque mi hermano me dio la versión resumida por teléfono, pero necesito los detalles. Durante la siguiente hora, Andrés y Valeria contaron la historia. Turnándose, llenando los espacios en blanco del otro, pintaron el cuadro de esa noche hace 9 meses. La devastación que ambos sentían. El bar, el hotel, el silencio de la mañana, cuando Valeria se había ido. Valeria habló sobre el descubrimiento del embarazo, sobre los intentos fallidos de encontrar a Andrés, sobre el rechazo de su familia. Su voz se quebraba en partes, pero continuaba, necesitando que Camila entendiera que no había sido malicia o descuido lo que había mantenido a Andrés en la oscuridad. Había sido imposibilidad genuina. Cuando terminaron, Camila estaba en silencio, meciendo suavemente a Mateo en sus brazos. Finalmente habló. Eso es. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Eso es absolutamente una locura. Es como si el universo hubiera orquestado la coincidencia más improbable de la historia. ¿Qué probabilidad había de que Andrés fuera tu conductor anoche, en esta ciudad enorme? De todas las personas. Había pensado en eso también, admitió Valeria. Toda la noche, mientras estaba en trabajo de parto, pensé que tal vez esto era el universo dándome una segunda oportunidad, dándonos una segunda oportunidad. O tal vez, dijo Camila, mirando directamente a Valeria con una intensidad que hizo que la otra mujer se enderezara. Tal vez el universo está probando si realmente van a hacer lo correcto por este bebé. El tono protector estaba de vuelta en su voz. Porque puedo ver que pasaste por un infierno y siento mucho que tu familia te haya dado la espalda. Pero mi hermano ha pasado por su propio infierno. Perdió a nuestro padre hace 3 meses. Ha estado trabajando turnos dobles para pagar deudas médicas y mantenerme en la universidad. No tiene dinero extra, apenas tiene tiempo libre y ahora de repente tiene un hijo. Camila, Andrés comenzó, pero ella levantó una mano. No, déjame terminar. Miró a Valeria directamente. No te conozco, no sé qué tipo de persona eres o qué tipo de madre serás, pero necesito que entiendas algo. Andrés es la persona más buena que conozco. Ha sacrificado todo por las personas que ama. Y si vas a permitirle ser parte de la vida de Mateo, realmente ser parte de ella, entonces no puedes desaparecer otra vez. No puedes cambiar de opinión cuando las cosas se pongan difíciles, porque ese bebé merece estabilidad y mi hermano merece honestidad. El silencio que siguió fue tenso. Valeria miró a Camila, luego a Andrés, luego de vuelta a Camila. Cuando habló, su voz era firme. Tienes toda la razón de ser protectora. Tienes toda la razón de no confiar en mí. No te conozco y tú no me conoces, pero voy a decirte algo y necesito que me creas. Pasé 9 meses sola preparándome para ser madre soltera. 9 meses convenciéndome de que podía hacer esto sin ayuda, sin familia, sin el padre de mi hijo. Me resigné a esa realidad. Se limpió una lágrima que había comenzado a caer. Pero luego anoche, cuando vi a Andrés, cuando lo reconocí después de todos estos meses de buscarlo, sentí esperanza por primera vez en mucho tiempo. No esperanza de que alguien me rescatara o resolviera mis problemas. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hijo podría tener lo que yo nunca tuve después de que mi familia me rechazó. Una familia real. Miró a Andrés con una intensidad que lo dejó sin aliento. No voy a desaparecer. No voy a hacer esto más difícil de lo que ya es. Lo que quiero es que Mateo tenga 2 padres que lo aman, que trabajan juntos, que están comprometidos con darle la mejor vida posible. No sé cómo se ve eso exactamente. No sé si viviremos juntos o separados, o cómo dividiremos el tiempo. Pero sé que no voy a alejar a Andrés de su hijo. Sé que ese sería el error más grande que podría cometer. Camila la estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien,
Puedo aceptar eso. Se levantó, caminando de vuelta hacia la cama y colocando cuidadosamente a Mateo en los brazos de Valeria. Y para que conste, siento lo de tu familia. Siento que te hayan abandonado cuando más los necesitabas. Eso es horrible y no lo mereces. Gracias, susurró Valeria. Camila se giró hacia Andrés. Necesito hablar contigo. Afuera, ahora. Los hermanos salieron al pasillo, dejando a Valeria a solas con Mateo. Una vez que la puerta se cerró, Camila se cruzó de brazos. Está bien, dijo. Aquí está la realidad. Nuestro apartamento tiene 2 habitaciones. Una para ti, una para mí. No hay espacio para un bebé. No aún. Y dijiste que ella vive sola en un departamento pequeño. Probablemente no es mucho mejor. Sí, admitió Andrés, sintiéndose el peso de la logística empezar a aplastarlo. Y trabajas de noche, continuó Camila. Duermes durante el día. ¿Cómo vas a cuidar a un bebé con ese horario? No puedes, no funcionará. Lo sé, dijo Andrés, pasándose las manos por el cabello con frustración. Lo sé, Camila. He estado pensando en eso toda la mañana. Necesito cambiar mi turno, o conseguir un trabajo diferente, o vienes a vivir con ellos, dijo Camila de repente. Andrés parpadeó. ¿Qué? Su apartamento es pequeño, pero es más grande que nuestro departamento, ¿verdad? Y ella necesita ayuda. Tú necesitas estar cerca de tu hijo. Camila, tengo 17 años, no soy un bebé, puedo cuidarme sola. He estado pensando en mudarme con algunas amigas de la universidad de todos modos. Andrés miró a su hermana con incredulidad. Camila, no puedes estar hablando en serio. No voy a mudarme con una mujer que apenas conozco. Su hermana alzó una ceja. La conoces lo suficiente como para tener un hijo con ella. Eso fue diferente, protestó él, sintiendo el calor subir a su rostro. Eso fue una noche hace 9 meses. Éramos 2 extraños buscando consuelo. Exactamente, dijo Camila. 2 extraños que crearon una vida juntos. Y ahora esa vida necesita que ambos estén presentes. No puedes ser un padre de fin de semana, Andrés. No cuando el bebé es un recién nacido. Los primeros meses son cruciales. Valeria va a necesitar ayuda constante. Y tú necesitas crear un vínculo con Mateo. Eso no sucede con visitas programadas. Sucede con las 3 de la madrugada alimentándolo y cambiando pañales y caminando por la sala tratando de calmar su llanto. Andrés se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de sus palabras. Pero ¿y si no funciona? ¿Y si vivir juntos es incómodo o complicado? ¿O entonces lo resolverán? Lo interrumpió Camila. Como adultos, por Mateo. Mira, no estoy diciendo que tengas que casarte con ella o fingir que son una pareja feliz. Estoy diciendo que necesitas estar ahí físicamente, al menos por ahora. Al menos hasta que encuentren un ritmo y sepan qué funciona mejor para todos. Pero tu universidad, comenzó Andrés, las cuentas ya me aceptaron para ese programa de becas, le recordó ella. Eso cubre matrícula y alojamiento. Y puedo trabajar medio tiempo. He estado buscando trabajos de todos modos. Es hora de que empiece a contribuir en lugar de ser una carga para ti. Nunca has sido una carga, dijo él firmemente. Su expresión se suavizó. Lo sé, pero déjame hacer esto por ti. Déjame darte este espacio para que puedas ser el padre que sé que quieres ser. Antes de que Andrés pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Una trabajadora social del hospital apareció, una mujer de mediana edad con lentes y una carpeta gruesa. Buenos días, dijo con una sonrisa profesional. Soy Sandra Méndez, del Departamento de Servicios Sociales del hospital. Estoy aquí para hablar con los padres del bebé Molina sobre los próximos pasos. Andrés y Camila intercambiaron miradas antes de volver a entrar en la habitación. La trabajadora social se presentó a Valeria, quien se veía nerviosa, sosteniendo a Mateo más cerca de su pecho. Necesito hacerles algunas preguntas, explicó Sandra, abriendo su carpeta. Es procedimiento estándar para todos los nacimientos, especialmente cuando hay circunstancias inusuales. No hay de qué preocuparse. Solo queremos asegurarnos de que el bebé vaya a un hogar seguro y estable. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Valeria, su voz tensa. Sandra se sentó en la silla junto a la cama. Primero, necesito confirmar el estado de su relación. ¿Están casados, comprometidos, viviendo juntos? No estamos juntos, dijo Valeria rápidamente.
Ella hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Somos copadres. La trabajadora social escribió algo en su carpeta. Entiendo. Y tienen un plan para el cuidado del bebé, arreglos de vivienda, apoyo financiero, división de responsabilidades. Andrés comenzó, pero Sandra lo interrumpió gentilmente. Necesito ser honesta con ustedes. Veo muchos casos como este. Padres no planificados, situaciones complicadas, y mi trabajo es asegurarme de que el bebé tenga lo que necesita. Así que déjenme preguntarles directamente. Señorita Ruiz, ¿tiene usted una red de apoyo? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que pueda ayudarla durante las primeras semanas? Valeria bajó la mirada. No, mi familia no está en el panorama, y no tengo familia cercana aquí. La trabajadora social asintió, su expresión neutral pero profesional. ¿Y usted trabaja? ¿Cómo planea equilibrar el cuidado de un recién nacido con su empleo? Trabajo desde casa como diseñadora gráfica independiente, explicó Valeria. Puedo establecer mis propios horarios. Y financieramente, tengo algunos ahorros, suficiente para unos meses. Después de eso, tendré que empezar a aceptar proyectos otra vez. Sandra se volvió hacia Andrés. ¿Y usted, señor Molina, cuál es su situación laboral? Soy conductor de aplicación, respondió. Trabajo turnos nocturnos, generalmente de 8 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y dónde vive? Con mi hermana, en un apartamento de 2 habitaciones en el lado norte de la ciudad. La trabajadora social escribió más notas. Entonces, si entiendo correctamente, tenemos a una madre que vive sola sin red de apoyo, trabajando de forma independiente con ingresos inciertos, y un padre que trabaja toda la noche y vive en otro lugar. Déjenme ser clara, esto no es un arreglo ideal para un recién nacido. El silencio que siguió fue pesado. Andrés sintió la vergüenza y la frustración ardiendo en su pecho. Tenía razón. Por supuesto, desde el punto de vista de cualquier observador externo, su situación era un desastre. Con el debido respeto, la voz de Camila cortó el silencio. Mi hermano acaba de descubrir que es padre hace menos de 12 horas. Literalmente ayudó a traer a su hijo al mundo en el asiento trasero de su auto. Creo que merece algo de tiempo para hacer un plan antes de que lo juzguen por no tener todo resuelto. Sandra miró a Camila con sorpresa. Luego su expresión se suavizó ligeramente. Tiene razón, y no estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para ayudar. Por eso quiero asegurarme de que entiendan los desafíos que enfrentan y las opciones disponibles. ¿Qué opciones?, preguntó Valeria con voz tensa. Bueno, continuó Sandra, el hospital puede conectarlos con servicios de apoyo, clases de crianza, grupos de apoyo para padres solteros, asistencia financiera si califican. También puedo recomendar mediadores familiares que pueden ayudarlos a crear un acuerdo de coparentalidad formal. Se volvió hacia Andrés. Y necesito decir esto claramente. Si quiere ser un padre activo, necesita establecer paternidad legalmente. Eso significa una prueba de paternidad y documentación adecuada. La haré, dijo Andrés inmediatamente. Haré cualquier prueba que necesiten. Quiero que mi nombre esté en su certificado de nacimiento. Quiero ser su padre legal. Sandra asintió con aprobación. Eso es bueno. Eso es un comienzo. Pero también necesitan pensar prácticamente. Un bebé recién nacido necesita alimentación cada 2 o 3 horas. 24/7, necesita pañales, ropa, fórmula, si no está amamantando exclusivamente, chequeos médicos regulares. Eso es agotador para 2 padres que viven juntos. Para 2 padres separados es exponencialmente más difícil. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Andrés. Sandra cerró su carpeta. Sugiero que consideren seriamente sus arreglos de vivienda. No estoy diciendo que tengan que mudarse juntos permanentemente, pero por los primeros meses, hasta que encuentren un ritmo, podría ser beneficioso estar en el mismo espacio. Muchos copadres lo hacen. Es más fácil coordinar el cuidado, compartir responsabilidades nocturnas,
apoyarse mutuamente. Andrés y Valeria se miraron. Había tanto sin decir en esa mirada, tanto miedo y incertidumbre, pero también una chispa de algo más. Posibilidad, tal vez, o simplemente desesperación compartida. Tendría que pensar en eso, dijo Valeria finalmente. No es una decisión que pueda tomar ahora mismo. Por supuesto, dijo Sandra, poniéndose de pie. Tienen tiempo. El bebé estará aquí hasta mañana al menos. Tómense esta noche para hablar. Piensen en lo que es mejor para Mateo. Esa es la pregunta que siempre deben hacerse. No qué es más cómodo para ustedes o qué es menos incómodo, sino qué es mejor para su hijo. Dejó información de contacto y una pila de folletos antes de irse. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio volvió a descender sobre la habitación. Mateo comenzó a revolverse en los brazos de Valeria, haciendo pequeños sonidos de disgusto. «Tiene hambre otra vez», dijo ella suavemente. «Come constantemente. Los bebés recién nacidos lo hacen». Camila se acercó a la cama. «Mi amiga tuvo un bebé el año pasado. Dijo que los primeros 3 meses se sentían como un ciclo interminable de alimentar, cambiar pañales y tratar de dormir. Que tener ayuda marcó toda la diferencia». Miró significativamente a Andrés. «Voy a ir a buscar café», anunció Camila. «Para todos. Denles algo de privacidad para hablar». Salió de la habitación antes de que alguien pudiera protestar. Andrés se acercó lentamente a la cama, sentándose en el borde. Valeria había comenzado a alimentar a Mateo otra vez, su rostro concentrado en la tarea. «Es mucho», dijo él finalmente. «Lo sé», respondió ella sin levantar la vista. «Y sé que la idea de vivir juntos probablemente te aterroriza. Me aterriza a mí también. No te conozco. No conoces mi apartamento o mis hábitos, o si ronco, o si dejo platos sucios en el fregadero. No sé si eres un madrugador, o si escuchas música fuerte, o si tienes reglas extrañas sobre la comida». Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. «Pero ella tiene razón. La trabajadora social, tu hermana, todas tienen razón. Necesitamos pensar en Mateo primero, y él nos necesita juntos, al menos por ahora». Andrés se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo nublado de la tarde. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La parte lógica de su cerebro le decía que mudarse con una virtual extraña era una locura, pero la parte de él que había sostenido a Mateo, que había sentido el peso perfecto de su hijo en sus brazos, le decía que haría cualquier cosa por ese niño. Cualquier cosa. «¿Cuándo sales del hospital?», preguntó, su voz calmada pero decidida. «Mañana por la tarde, si todo sigue bien», respondió Valeria. «El doctor dijo que Mateo está perfectamente sano y yo me estoy recuperando bien considerando que di a luz en un auto». Andrés se giró para mirarla. «Entonces, tenemos menos de 24 horas para tomar una decisión y hacer un plan». Valeria asintió, su expresión seria. «Sé que esto no es lo que ninguno de nosotros imaginó, pero creo que si establecemos reglas claras, límites claros, podría funcionar. Temporalmente. Háblame de tu apartamento», dijo Andrés, acercándose de nuevo y sentándose en la silla junto a la cama. «¿Cuántas habitaciones? ¿Qué espacio hay?». Valeria cambió de posición, acomodando a Mateo, que ahora dormía satisfecho contra su pecho. «Es un apartamento de un dormitorio. No es grande, tal vez 70 metros cuadrados en total. Hay una sala de estar pequeña, una cocina americana, un baño y el dormitorio. No hay mucho espacio de almacenamiento y definitivamente no hay una habitación extra». Andrés frunció el ceño. «Entonces, ¿dónde dormiría yo? ¿Dónde dormiría Mateo?». «Hay un sofá cama en la sala de estar», ofreció ella. «No es el más cómodo del mundo, pero funciona. Pensé que podríamos poner una cuna para Mateo en mi habitación por ahora. Los recién nacidos deben estar cerca de la madre de todos modos, especialmente si estoy amamantando. Y las noches, ¿cómo manejaríamos las noches? Podrías tomar las alimentaciones de las 2 de la madrugada y yo tomo las de las 5, sugirió Valeria. O alternamos noches, o lo que funcione. Sé que necesitas dormir porque tienes que trabajar. Sobre eso, dijo Andrés lentamente, necesito cambiar mi horario. No puedo seguir trabajando toda la noche. Necesito estar despierto durante el día para ayudar contigo,
para pasar tiempo con Mateo, pero los turnos de día pagan menos, objetó Valeria. Y ya dijiste que el dinero es ajustado. Lo es, admitió él. Pero ¿qué alternativa tengo? No puedo ser un padre ausente que duerme mientras mi hijo está despierto. Tenemos que resolverlo. Podemos dividir gastos. Yo todavía tengo algunos ahorros, no mucho, pero algo, y puedo empezar a tomar proyectos de diseño otra vez en unas semanas. Trabajo desde casa de todos modos, así que puedo trabajar mientras Mateo duerme. Andrés sacó su teléfono, abriendo una aplicación de notas. Está bien, hagamos esto correctamente. Hagamos una lista de todo lo que necesitamos resolver. Valeria lo miró con sorpresa, pero asintió. Durante la siguiente hora, crearon un plan. Andrés escribía furiosamente en su teléfono mientras Valeria hacía sugerencias, correcciones, añadía cosas que él no había considerado. Hablaron sobre gastos, dividiendo el alquiler y las facturas de servicios proporcionalmente según sus ingresos. Hablaron sobre compras de comida, sobre limpieza, sobre el espacio del baño compartido. Establecieron que esto era temporal, 3 meses inicialmente, después de lo cual reevaluarían. Acordaron reglas de privacidad. Ninguno entraría al espacio del otro sin permiso. Nada de invitar gente sin avisar primero. Comunicación abierta sobre cualquier problema. Discutieron el cuidado de Mateo en detalle. Andrés cambiaría su horario para trabajar de 10 de la mañana a 6 de la tarde cuando fuera posible. Eso significaría menos dinero, pero más tiempo con su hijo. Valeria trabajaría en sus proyectos de diseño durante las siestas de Mateo y en las noches cuando Andrés estuviera en casa. Se turnarían para las alimentaciones nocturnas, los cambios de pañal, los baños. También establecieron algo crucial, una regla que Andrés insistió en incluir. Esto no nos convierte en pareja, dijo claramente, mirándola a los ojos. No quiero que haya confusión sobre eso. Somos copadres. Estamos haciendo esto por Mateo. No es un arreglo romántico. Lo sé, dijo Valeria, y aunque su voz era firme, Andrés pensó que vio un destello de algo, decepción tal vez, en sus ojos. No espero eso, no quiero eso. Ella hizo una pausa. Bueno, eso no es del todo cierto. No sé qué quiero, pero sé lo que necesito y lo que Mateo necesita. Y eso es estabilidad. Así que estoy de acuerdo con tus términos. Cuando Camila regresó con 3 cafés y una bolsa de galletas del área de la cafetería, los encontró inclinados sobre el teléfono de Andrés, debatiendo sobre la mejor marca de pañales. Entonces, anunció ella, distribuyendo los cafés. Han tomado una decisión. Andrés miró a Valeria. Ella asintió. Nos mudamos juntos, dijo Andrés, temporalmente, por 3 meses inicialmente, para darle a Mateo la mejor oportunidad de tener a ambos padres presentes durante sus primeros meses. Camila sonrió ampliamente. Sabía que lo harían, porque ustedes dos, ya sea que lo sepan o no, en realidad son buenas personas, y las buenas personas hacen lo correcto por sus hijos. El resto del día fue un torbellino de actividad. Camila, tomando el control con la eficiencia de alguien mucho mayor que sus 17 años, hizo una lista de compras. Necesitarían más pañales de los que el hospital proporcionaba, fórmula de respaldo en caso de que la lactancia fuera difícil, ropa para bebé, porque Mateo había llegado tan inesperadamente que Valeria no tenía nada preparado en el hospital. Necesitarían una cuna decente, ropa de cama segura, productos de baño para bebés. La lista crecía y crecía, y con cada artículo añadido, Andrés sentía el peso de la responsabilidad presionar más fuerte sobre sus hombros. «Iré a tu apartamento», le dijo Andrés a Valeria. «Necesito ver el espacio, averiguar qué tengo que traer, qué necesitamos mover para hacer espacio para la cuna. Dame las llaves». Valeria sacó su llavero de su bolso, separando las llaves de su apartamento. «Está en el 2º piso, apartamento 203. Probablemente está hecho un desastre. No esperaba que nadie lo viera. No me importa el desastre», dijo Andrés, tomando las llaves. «Solo necesito saber con qué estamos trabajando». Mientras Andrés se preparaba para irse, Valeria lo llamó. «Andrés, espera». Él se giró. «Gracias», dijo ella simplemente, «por hacer esto, por no huir, por elegir quedarte». «No tienes que agradecerme», respondió él. «Es mi hijo.
Es mi responsabilidad. No, insistió ella. Es más que responsabilidad. Es valentía. Sé que estás asustado. Yo también lo estoy. Pero lo estás haciendo de todos modos. Eso significa algo. Sus ojos se encontraron. Y por un momento el mundo se redujo solo a ellos dos. Dos extraños que se habían encontrado en la oscuridad, que habían creado vida juntos, que ahora estaban a punto de embarcarse en el arreglo de convivencia más extraño e improbable. Voy a equivocarme, advirtió Andrés. Voy a meter la pata como padre, como compañero de cuarto, probablemente de 1000 maneras que ni siquiera puedo imaginar ahora. Yo también, dijo Valeria, pero lo resolveremos juntos. Por Mateo, repitió él, como un voto. El apartamento de Valeria era exactamente como ella lo había descrito. Pequeño, modestamente amueblado, y sí, un poco desordenado. Pero mientras Andrés caminaba por el espacio, podía ver el potencial. La sala de estar era lo suficientemente grande para su ropa y algunas pertenencias personales. El sofá-cama se veía razonablemente cómodo. Había una pequeña mesa de comedor que podrían usar como estación de cambio de pañales. La cocina era pequeña, pero funcional. En el dormitorio de Valeria, encontró evidencia de sus preparativos solitarios para la maternidad. Una pila de libros sobre bebés en la mesita de noche, ropa de maternidad colgada en el armario, una caja sin abrir de pañales recién nacidos en la esquina, y en un rincón, todavía en su caja de empaque, estaba una cuna. Ella la había comprado sola, había estado preparándose para hacer esto completamente sola. Andrés sintió una ola de emoción que no podía nombrar completamente. Era tristeza por los meses solitarios que ella había soportado. Era gratitud de que el destino los hubiera reunido. Era determinación de asegurarse de que nunca más estuviera sola en esto. Sacó su teléfono y tomó fotos del apartamento, midiendo mentalmente los espacios, haciendo un plan de cómo sus vidas podrían encajar en estos 70 metros cuadrados. No sería fácil, sería incómodo, torpe, probablemente frustrante, pero era posible, y por Mateo harían que funcionara. La primera noche en el apartamento fue un desastre absoluto. Valeria llegó del hospital exhausta, todavía dolorida del parto, cargando a Mateo en un asiento de auto prestado por el hospital. Andrés había pasado el día preparando el espacio lo mejor que pudo, armando la cuna en el dormitorio de Valeria, organizando su ropa en el sofá-cama de la sala, comprando provisiones básicas, pero nada podría haberlo preparado para la realidad de un recién nacido. Mateo lloró durante 3 horas seguidas esa primera noche, un llanto agudo, desesperado que atravesaba las paredes delgadas del apartamento y probablemente molestaba a todos los vecinos. Andrés y Valeria probaron todo. Lo alimentaron, lo cambiaron, lo mecieron, lo caminaron por la sala, cantaron canciones de cuna desafinadas. Nada funcionaba. A las 2 de la madrugada, Andrés estaba sentado en el piso de la sala con Mateo sobre su pecho, lágrimas de frustración corriendo por su propio rostro. No sé qué hacer, admitió con voz quebrada. No sé qué quiere, no sé cómo ayudarlo. Valeria salió del dormitorio, arrastrando los pies con obvio dolor, envuelta en una bata desgastada. Ella tampoco había dormido. Su rostro estaba pálido, ojeroso, marcado por el agotamiento. Se dejó caer en el piso junto a Andrés. Tal vez solo necesita sentir que estamos aquí, dijo suavemente. Tal vez el mundo es demasiado nuevo, demasiado grande, demasiado aterrador. Se acurrucó contra el hombro de Andrés y juntos formaron una pequeña cueva de calor alrededor de Mateo. Y milagrosamente, gradualmente, el llanto del bebé comenzó a disminuir. Se convirtió en quejidos, luego en suspiros pequeños y finalmente en respiración profunda y uniforme. Se durmió. Ninguno de ellos se atrevió a moverse durante 20 minutos completos, aterrorizados de romper el hechizo. Cuando Andrés finalmente miró hacia abajo, vio que Valeria también se había quedado dormida, su cabeza pesada contra su hombro, su respiración sincronizada con la de Mateo. Y en ese momento,
En el piso de una sala de estar a las 2 de la madrugada, agotado más allá de las palabras, Andrés sintió algo cambiar dentro de él. No era romance, no era atracción, era algo más profundo, más fundamental. Era el reconocimiento de que estaban en esto juntos, que habían creado algo hermoso y aterrador, y que la única forma de sobrevivir era apoyándose el uno en el otro. Los días se convirtieron en una rutina agotadora. Andrés trabajaba sus turnos de tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, lo que significaba menos dinero pero más tiempo en casa. Salía cada mañana después de ayudar con la alimentación de las 6, besando la cabecita suave de Mateo antes de irse. Valeria trabajaba en sus proyectos de diseño en fragmentos robados, 15 minutos aquí, media hora allá, mientras Mateo dormía. Aprendieron a coordinar sus vidas con una precisión militar. Andrés se hacía cargo de las alimentaciones de las 2 y las 5 de la madrugada, permitiendo que Valeria durmiera en bloques de 3 horas. Ella tomaba las de las 8 y las 11 de la mañana, mientras él dormía antes del trabajo. Establecieron un sistema para las tareas del hogar, alternando días de cocina y limpieza. Había momentos de gracia, como cuando Andrés llegó a casa una tarde y encontró a Valeria dormida en el sofá con Mateo sobre su pecho, ambos bañados por la luz dorada del atardecer que entraba por la ventana. Se veían tan pacíficos que tomó una foto con su teléfono, capturando el momento antes de que desapareciera. O como la noche en que Mateo sonrió por primera vez, una pequeña mueca que probablemente era solo gas, pero que ambos interpretaron como una sonrisa real. Se habían mirado entre sí, sus rostros iluminados por el asombro, y habían reído hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero también había momentos de tensión, como cuando Andrés accidentalmente usó el último biberón limpio sin lavar más, y Valeria, operando con 2 horas de sueño, explotó en frustración. O cuando Valeria reorganizó todo el sistema de Andrés para guardar la ropa de Mateo sin preguntarle primero, y él se sintió subestimado, como si su contribución no importara. Aprendieron a disculparse, aprendieron que perdóname, estoy agotado, se convirtió en la frase más importante de su vocabulario. Una tarde lluviosa, 2 semanas después de mudarse juntos, Andrés regresó temprano del trabajo. Su jefe le había dado permiso de salir después de un día particularmente lento. Entró al apartamento esperando encontrar a Valeria trabajando o a Mateo durmiendo. En cambio, encontró a Valeria sentada en el piso del dormitorio, rodeada de ropa de bebé, sollozando incontrolablemente. Mateo dormía pacíficamente en su cuna, ajeno a la angustia de su madre. Valeria, Andrés corrió hacia ella arrodillándose a su lado. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar por los sollozos que sacudían su cuerpo. Él la envolvió en sus brazos, sosteniéndola mientras ella lloraba contra su pecho. 9 meses de soledad y miedo y agotamiento derramándose en lágrimas. Finalmente, cuando los sollozos se calmaron en hipidos temblorosos, ella habló. Mi madre llamó, susurró. Después de 7 meses de silencio, finalmente llamó. Pensé que tal vez había cambiado de opinión, que tal vez quería conocer a su nieto. Andrés apretó su agarre. ¿Qué dijo? Dijo que había oído que tuve al bebé. Dijo que la familia todavía cree que traje vergüenza sobre ellos, que hasta que me case apropiadamente y arregle mi situación, no tengo familia. Que Mateo, su rostro se contrajo de dolor. Que Mateo es el producto de mi pecado y que no quieren nada que ver con él. Furia, pura y ardiente, atravesó a Andrés. ¿Cómo se atreve?, dijo entre dientes. ¿Cómo se atreve a llamar a nuestro hijo, a ese bebé perfecto, un pecado? Valeria levantó la vista hacia él, sus ojos rojos e hinchados. Le dije que estaba equivocada. Le dije que Mateo era la única cosa buena que me había pasado en un año, que no necesitaba su aprobación o su amor, porque mi hijo me daba ambas cosas cada día. Y luego colgué. Bien, dijo Andrés con fiereza, porque tiene razón. Y si ella no puede ver lo increíble que es Mateo, lo increíble que eres tú, entonces no mereces ser parte de nuestras vidas. Nuestras vidas.
repitió Valeria suavemente, y algo en la forma en que lo dijo hizo que Andrés se diera cuenta de lo que había dicho. No tu vida, no mi vida, nuestras vidas. Sí, dijo él, sin retractarse, nuestras vidas, porque somos una familia ahora, Valeria. Tal vez no de la manera tradicional, tal vez no de la manera que esperábamos, pero somos una familia. Esa noche, después de que Mateo fue alimentado y acostado, después de que Valeria se hubo ido a dormir temprano, agotada emocionalmente, Andrés se sentó en el sofá-cama con su computadora portátil. Buscó grupos de apoyo para nuevos padres. Encontró foros de coparentalidad. Leyó artículos sobre cómo manejar las relaciones con familias tóxicas. Y luego, en un impulso, abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Escribió una carta a Mateo, una carta que su hijo no leería durante años, pero que necesitaba escribir ahora. Le contó sobre la noche en que nació, sobre el miedo y el asombro y el amor instantáneo. Le contó sobre su madre, sobre su valentía y su fuerza y cómo había cargado sola durante 9 meses. Le contó sobre el accidente imposible que los había reunido a todos. Escribió sobre sus esperanzas para el futuro, sobre el tipo de padre que quería ser, sobre el tipo de hombre que quería que Mateo se convirtiera. Cuando terminó, eran las 3 de la madrugada. Guardó el documento en una carpeta especial en su computadora, titulada Cartas para Mateo. Sería la primera de muchas. Un sonido suave lo hizo levantar la vista. Valeria estaba de pie en el pasillo, envuelta en su bata, observándolo. ¿Cuánto tiempo has estado ahí?, preguntó. Suficiente, dijo ella, acercándose. Suficiente para ver que estás escribiéndole algo a Mateo. Es tonto, comenzó él, pero ella negó con la cabeza. No es tonto, es hermoso. Se sentó a su lado en el sofá-cama, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. Andrés, necesito decirte algo. Él esperó, su corazón latiendo un poco más rápido. Cuando aceptaste mudarte aquí, cuando aceptaste hacer esto conmigo, pensé que era solo por obligación, porque era lo correcto, porque Mateo te necesitaba. Y lo era, admitió él, al principio. Pero ahora, ella continuó, mirándolo directamente. Ahora te veo con él. Veo cómo lo miras como si fuera lo más precioso del mundo. Veo cómo te levantas a las 2 de la madrugada sin quejarte. Veo cómo me trajiste té esta tarde sin que te lo pidiera porque notaste que estaba estresada. Veo cómo te importa, no solo por él, sino por mí también. Y yo no sé qué hacer con eso. Andrés sintió algo expandirse en su pecho, algo cálido y aterrador. Tampoco sé qué hacer con eso, admitió, porque esto se suponía que era solo un arreglo temporal. Se suponía que solo éramos compañeros de cuarto, copadres, nada más. Pero en algún lugar en medio de los pañales sucios y las noches sin dormir, comenzó a sentirse como algo más. El silencio que siguió fue cargado, lleno de posibilidad y peligro en igual medida. Valeria jugueteaba con el cinturón de su bata, sus ojos fijos en sus manos. Tenemos que ser cuidadosos, dijo finalmente. No podemos dejar que los sentimientos compliquen esto. Mateo tiene que ser la prioridad siempre. Lo sé, dijo Andrés, y tienes razón, pero pretender que no siento nada, eso tampoco es honesto. Y dijimos que seríamos honestos el uno con el otro. Ella lo miró entonces, sus ojos oscuros buscando algo en su rostro. ¿Qué sientes? Él tomó un momento para considerar la pregunta. No estoy seguro exactamente, admitió. No es lo mismo que sentí esa noche en el bar. Eso fue desesperación. 2 personas rotas buscando un momento de olvido. Esto es diferente. Esto es verte a las 5 de la mañana con el cabello despeinado, cantándole a Mateo una canción de cuna inventada. Es verte luchar con tus proyectos de diseño mientras el bebé duerme porque estás determinada a contribuir financieramente. Es admirar tu fuerza, tu resiliencia, tu amor por nuestro hijo. Una lágrima rodó por la mejilla de Valeria. Siento lo mismo, susurró. Te veo con Mateo y mi corazón hace cosas extrañas. Te veo sacrificar tu sueño, tu dinero, tu vida entera por un hijo que descubriste hace apenas 2 semanas. Y pienso, ¿cómo pude tener tanta suerte? ¿Cómo es posible que de la peor noche de mi vida surgiera no solo Mateo,
sino también tú. Pero también tengo miedo, continuó, su voz temblando. Tengo miedo de que si intentamos ser algo más que copadres y no funciona, arruinaremos lo que tenemos. Arruinaremos la estabilidad que Mateo necesita. Y no puedo hacer eso. No puedo arriesgar su bienestar por mis sentimientos. Andrés extendió su mano y después de un momento de vacilación, ella la tomó. Sus dedos se entrelazaron, un ajuste perfecto que se sentía a la vez nuevo y antiguo. Entonces no lo arruinemos, dijo él. No nos apresuremos, no forzamos nada, solo dejamos que sea lo que sea, naturalmente, sin presión, sin expectativas, solo honestidad. Ella asintió apretando su mano. Sin presión, repitió, solo honestidad. Se quedaron así por un largo momento, manos entrelazadas en el sofá-cama, en un apartamento silencioso, excepto por la respiración suave de un bebé dormido en la habitación contigua. No se besaron, no se confesaron amor eterno, pero algo fundamental había cambiado entre ellos, un reconocimiento silencioso de que esto, lo que sea que fuera esto, tenía potencial para convertirse en algo hermoso. La mañana siguiente trajo una crisis que puso a prueba su nueva comprensión. Mateo despertó con fiebre. No era alta, solo 38 grados, pero para padres primerizos con un bebé de apenas 2 semanas, era aterrador. Valeria entró en pánico inmediatamente. Algo está mal, dijo, su voz subiendo en tono. Está demasiado caliente, está enfermo. Tenemos que llevarlo al hospital ahora. Andrés, funcionando con 3 horas de sueño fragmentado, también sintió el pánico subir, pero se forzó a mantener la calma. Está bien, dijo, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Vamos a llamar al pediatra primero, ver qué dice. Pero mientras marcaba el número, Valeria ya estaba vistiéndose, sus movimientos frenéticos y descoordinados. «No estás escuchándome», gritó ella. «Necesitamos ir ahora. Podría ser meningitis o sepsis o cualquier cosa. Los bebés recién nacidos mueren de infecciones, Andrés. Mueren». El pediatra, el doctor Ramírez, contestó después de 4 timbres. Escuchó pacientemente mientras Andrés describía los síntomas, su voz profesionalmente calmada. «Fiebre leve en un recién nacido siempre es preocupante», dijo. «Pero no necesariamente es una emergencia. Hay otros síntomas. Está comiendo bien, está mojando pañales, está alerta». Andrés hizo las preguntas mientras observaba a Mateo, quien, a pesar de estar más caliente de lo normal, estaba succionando enérgicamente su biberón y mirando alrededor con ojos curiosos. «Sí a todo», informó. «Entonces probablemente es solo un virus menor, o incluso solo que está demasiado abrigado», explicó el doctor. «Pero para estar seguros, tráiganlo a la oficina en 1 hora. Los examinaré personalmente». Andrés colgó y se giró hacia Valeria, quien ahora estaba llorando abiertamente. «Dice que probablemente no es nada serio», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Probablemente», gritó, «probablemente no es suficiente. Y si es algo, y si esperamos, y empeora. Perdí a mi familia, Andrés. No puedo perderlo a él también». Y entonces Andrés entendió. Esto no era solo sobre la fiebre de Mateo. Era sobre cada miedo que Valeria había cargado sola durante 9 meses. Era sobre cada peor escenario que había imaginado sin nadie que le dijera que todo estaría bien. Era sobre trauma y pérdida, y el terror paralizante de amar a alguien tan completamente que la idea de perderlo era insoportable. Se acercó a ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. «No estás sola», susurró contra su cabello. «No esta vez. Estoy aquí. Vamos a llevarlo al doctor juntos. Vamos a asegurarnos de que esté bien juntos. Lo que sea que pase, lo enfrentamos juntos». Ella se aferró a él, sus lágrimas empapando su camisa. «Tengo tanto miedo», sollozó, «todo el tiempo. Tengo miedo de hacer algo mal, de no ser suficiente, de que algo le pase». «Lo sé», dijo él, «yo también. Pero el miedo no significa que seamos malos padres, significa que lo amamos». En la oficina del doctor Ramírez, sus peores temores fueron calmados. Mateo tenía un resfriado leve, nada serio, probablemente contraído de alguien en el hospital. El doctor les dio instrucciones simples: mantenerlo hidratado, monitorear su temperatura, usar un humidificador y llamarme si empeora.
añadió, pero honestamente creo que estará perfectamente bien en unos días. Mientras conducía de regreso al apartamento con Mateo durmiendo pacíficamente en su asiento de auto y Valeria exhausta en el asiento del pasajero, Andrés pensó en la mañana. Habían manejado la crisis como un equipo. Valeria había entrado en pánico. Él había mantenido la calma. Él había hecho las llamadas. Ella había preparado la pañalera. Se habían apoyado mutuamente de la manera que solo pueden hacerlo las personas que están genuinamente comprometidas. Esa noche, después de que Mateo fue acostado con un humidificador zumbando suavemente en la esquina del dormitorio, Valeria encontró a Andrés en la sala. «Lo siento por esta mañana», dijo suavemente. «Por perder el control. No tienes que disculparte», respondió él. «Eres madre. Las madres se preocupan. Es parte del trabajo». Se sentó junto a él en el sofá cama. «Cuando mi mamá me rechazó, pensé que nunca tendría familia otra vez. Pensé que Mateo y yo estaríamos solos para siempre, y había hecho las paces con eso, o al menos eso pensaba». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero hoy, cuando entré en pánico, y tú estuviste ahí, cuando fuimos al doctor juntos como padres reales, como socios reales, me di cuenta de algo. No estoy sola, tengo familia, te tengo a ti». Andrés sintió su garganta apretarse con emoción. «Siempre me tendrás», dijo. «No importa lo que pase entre nosotros, como lo que sea que seamos o nos convirtamos, siempre seremos familia, por Mateo y también por nosotros». Ella se acercó entonces, su cabeza encontrando su lugar en su hombro, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Él la rodeó con su brazo y se quedaron así, dos personas rotas que se habían encontrado el uno al otro dos veces, primero en la oscuridad y luego en la luz, forjando algo nuevo de los fragmentos de sus vidas destrozadas. Los días siguientes trajeron una nueva normalidad. Mateo se recuperó de su resfriado como el doctor había predicho. La rutina que habían establecido se volvió más suave, más natural. Ya no se sentía como dos extraños compartiendo espacio. Se sentía como hogar. Andrés comenzó a notar pequeñas cosas. La forma en que Valeria mordía su labio inferior cuando estaba concentrada en un proyecto de diseño. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando Mateo hacía algo nuevo. La forma en que cantaba en la ducha, desafinada pero feliz. Y él notó cómo ella lo observaba a veces con una expresión suave que no podía descifrar completamente, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. Camila visitaba regularmente, siempre trayendo comida o suministros o simplemente su presencia alegre. Una tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo y Valeria estaba luchando con un proyecto urgente, Camila apareció sin avisar. «Rescate de hermana menor», anunció tomando a Mateo de los brazos agotados de Valeria. «Tú vas a tomar una siesta de 2 horas, sin discusión». Valeria protestó débilmente, pero Camila fue inflexible. Cuando Andrés llegó a casa esa noche, encontró a Camila sentada en la sala con Mateo, mientras Valeria dormía profundamente en el dormitorio. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja, mirando hacia la puerta cerrada. «Agotada», respondió Camila, «pero feliz. Creo que realmente feliz». Hizo una pausa. Luego agregó: «La amas, ¿verdad?». «No es una pregunta de coparentalidad, es una pregunta de hermana». Andrés se sentó, procesando la pregunta. «Creo que sí», admitió finalmente. «No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue gradual, tal vez fue todo de una vez, pero sí, creo que la amo». Camila sonrió. «Bien, porque ella te ama también. Puedo verlo en la forma en que te mira. Y Mateo merece crecer viendo a sus padres amarse el uno al otro». Los 3 meses se acercaban a su fin. Era el acuerdo que habían hecho en el hospital. 3 meses de convivencia y luego reevaluar. Andrés marcaba los días en el calendario de su teléfono, no con anticipación, sino con temor. La idea de irse, de volver a su antiguo apartamento con Camila o de encontrar su propio lugar, se sentía completamente equivocada. Este apartamento pequeño y atestado se había convertido en hogar. Valeria se había convertido en más que la madre de su hijo. Y Mateo
Bueno, Mateo era el centro de su universo, pero no habían hablado sobre extender el arreglo. No habían discutido qué pasaría cuando llegara el día señalado. Era como si ambos tuvieran miedo de que poner palabras a sus esperanzas pudiera romper el hechizo delicado que habían tejido juntos. Una tarde lluviosa, exactamente 3 meses después de la noche en que Mateo había nacido, Andrés regresó del trabajo y encontró el apartamento vacío. Bueno, no completamente vacío. Había una nota en la mesa de la cocina con la letra elegante de Valeria. Llevé a Mateo a caminar. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Vuelvo en 1 hora. Hay café recién hecho. Andrés se sirvió una taza, sus manos temblando ligeramente. Tiempo para pensar. ¿Sobre qué? Sobre si quería que se fuera. Sobre si habían llegado al final de su experimento de coparentalidad. Se sentó en el sofá-cama, que había sido su espacio durante 3 meses, mirando alrededor del apartamento. Había evidencia de su vida compartida en todas partes. La manta de bebé que él había comprado colgaba del respaldo de una silla. Los biberones que ella había elegido estaban secándose en el escurridor de la cocina. Las fotos que Camila había enmarcado estaban en la repisa, capturas de momentos perfectos e imperfectos. La primera sonrisa de Mateo, los 3 dormidos en el sofá, después de una noche particularmente difícil. Valeria y Andrés, sosteniendo a Mateo entre ellos en el parque, parecían una familia, se sentían como una familia, eran una familia. La puerta se abrió y Valeria entró empujando el cochecito. Estaba mojada de la lluvia, su cabello pegado a su rostro, pero sus ojos brillaban con determinación. Mateo dormía pacíficamente, protegido bajo la capota del cochecito. Necesito decirte algo. Ella comenzó sin preámbulo, cerrando la puerta detrás de ella. Y necesito decirlo ahora antes de que pierda el valor. Andrés se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Está bien. Hoy se cumplen 3 meses, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Nuestro acuerdo era reevaluar después de 3 meses, decidir si este arreglo todavía funcionaba. Lo sé, respondió él, sin saber a dónde iba esto. Valeria respiró profundamente. Caminé bajo la lluvia durante 1 hora pensando en esto, pensando en los últimos 3 meses, pensando en cómo era mi vida antes de que aparecieras en ella esa noche. Ella se acercó más, dejando el cochecito junto a la puerta. Antes de ti, estaba sola, estaba aterrorizada, estaba preparándome para ser madre soltera, para hacer todo yo mismo, para estar siempre a un paso del colapso total. Y luego, el universo me dio el regalo más extraño e imposible. Te devolvió a mi vida. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Andrés, aunque ella aún no había terminado. Durante estos 3 meses, he visto quién eres realmente, Andrés Molina. No solo el conductor que conocí en un bar hace casi 1 año. No solo el padre que apareció cuando más lo necesitaba. Te he visto como hombre, como socio, como alguien que me hace café sin que se lo pida porque nota que estoy cansada, como alguien que canta canciones tontas a nuestro hijo a las 3 de la madrugada, como alguien que me sostiene cuando lloro y celebra conmigo cuando algo sale bien. Andrés, susurró, cerrando la distancia final entre ellos, me he enamorado de ti, completamente, irrevocablemente enamorada. Y sé que dijimos que mantendríamos esto como coparentalidad, que no complicaríamos las cosas. Pero las cosas ya están complicadas. Mi corazón ya está involucrado. Y necesito saber si el tuyo también lo está. Él no respondió con palabras. En cambio, cerró el espacio entre ellos y la besó. No fue como el primer beso que habían compartido hace casi 1 año. Desesperado y lleno de dolor. Este beso era diferente. Era una promesa. Era hogar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. Me enamoré de ti en algún lugar entre la primera noche sin dormir y la 100ª, dijo él con voz ronca. Me enamoré de la forma en que amas a nuestro hijo. Me enamoré de tu fuerza,
tu resiliencia, tu risa cuando estás completamente exhausta, pero encuentras algo gracioso de todos modos. Me enamoré de nosotros, Valeria, de esta pequeña familia extraña y perfecta que construimos de las cenizas de nuestras vidas rotas. Entonces no te vayas, suplicó ella, no cuando llegue el final de los 3 meses. Quédate, no como compañero de cuarto o copadre. Quédate como el hombre que amo, como el padre de nuestro hijo, como mi futuro. Nunca planeé irme, admitió él. He estado aterrorizado durante semanas de que me pidieras que me fuera. Este lugar, contigo y Mateo, es el único hogar real que he tenido desde que murió mi padre. No puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Un pequeño llanto vino del cochecito. Mateo se había despertado, perfecto en su tiempo como siempre. Valeria rió entre lágrimas, yendo a levantar a su hijo. Cuando volvió, Andrés los envolvió a ambos en sus brazos. «Hay algo más», dijo Valeria, su voz amortiguada contra su pecho. «He estado pensando mucho en esto. Quiero que adoptemos formalmente. Quiero que tengamos el mismo apellido. Quiero que cuando Mateo sea mayor y haga preguntas, podamos decirle que sus padres se amaron lo suficiente como para construir una familia real. No a la antigua usanza, tal vez, pero real de todos modos». Andrés la miró con asombro. «¿Estás diciendo?» «Estoy diciendo que quiero casarme contigo», dijo ella con una sonrisa temblorosa. «Eventualmente, cuando estemos listos, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo, porque esto que tenemos es real, es precioso y quiero hacerlo oficial». «Sí», dijo él inmediatamente, «sí a todo, al matrimonio, a la familia, a cada día juntos, sí». Esa noche, después de que Mateo fue alimentado y acostado, después de que las lágrimas fueron secadas y los planes fueron susurrados en la oscuridad, Andrés se acostó en el sofá-cama que pronto ya no sería necesario. Pronto se mudarían a un lugar más grande. Pronto sería oficial. Pero por ahora, en este pequeño apartamento que había sido testigo de su transformación de extraños a amantes, de individuos rotos a familia completa, era suficiente. Pensó en la noche lluviosa 3 meses atrás, la solicitud de viaje que había aceptado sin pensar, la mujer en trabajo de parto que había resultado ser su pasado y su futuro entrelazados, el bebé que había nacido en el asiento trasero de su auto destartalado. Si alguien le hubiera dicho esa noche que en 3 meses tendría un hijo, una familia y el amor de su vida, habría pensado que estaban locos. Pero el universo tiene su propia lógica extraña. Toma 2 personas rotas, las lanza juntas en el peor momento posible y de alguna manera, milagrosamente, crea algo hermoso. Su teléfono vibró con un mensaje de Camila. «Solo quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, hermano mayor. Encontraste tu familia, encontraste tu hogar, encontraste tu propósito. Papá estaría tan feliz por ti». Andrés sonrió en la oscuridad, escribiendo una respuesta: «Lo sé, y gracias por empujarme hacia esto, por creer que podía hacerlo incluso cuando yo dudaba. Eres la mejor hermana». La respuesta de Camila fue inmediata: «Ahora concéntrate en ser el mejor esposo y padre. Esos 2 te necesitan, y yo necesito ser la tía favorita». Andrés guardó su teléfono y cerró los ojos. Desde el dormitorio podía oír la respiración suave de Mateo y el suspiro ocasional de Valeria mientras dormía. Sus sonidos, su familia. En algún lugar de la ciudad, otros conductores estaban aceptando carreras, recogiendo pasajeros, sin saber que sus vidas podrían cambiar en un instante. Andrés había sido uno de ellos hace apenas 3 meses. Un hombre solo, trabajando para sobrevivir, sin rumbo real. Y luego una solicitud de viaje en una noche lluviosa lo había llevado a su destino. A veces, el universo te da exactamente lo que necesitas disfrazado como la última cosa que esperabas. Una mujer de parto gritando tu nombre en el asiento trasero de tu auto. Un secreto de 9 meses revelado en el momento más caótico. Una segunda oportunidad con alguien que nunca pensaste que volverías a ver. Y de todo ese caos, de toda esa imposibilidad,
surge una verdad simple. El amor puede encontrarte en los lugares más inesperados. La familia puede formarse de las maneras más improbables. Y a veces, solo a veces, las historias que comienzan con un grito en la oscuridad terminan con susurros de para siempre.